Muy buenas noches, estimados televidentes. Buenas noches, Jorge. Y buenas noches y feliz año, Rafa, por favor. Claro, a todos nuestros estimados televidentes. Claro. Deseamos hayan pasado unas fiestas de Navidad muy tranquilas, muy en paz, muy contentos, muy alegres. Y que este año 2015 pues sea para ustedes, para nosotros, para todos, pues un año lleno de beneficios, un año lleno de tranquilidad, un año lleno de trabajo y sobre todo un año lleno de salud. Y sobre todo, igualmente, pues aprovechamos estas fiestas indudablemente para convivir más con la familia, Rafa. Porque a veces por las cuestiones laborales, pues andamos fuera del DF, incluso del país, y yo por lo menos a nivel personal me reencontré muchísimo con mi esposa y con mi hija. Nos fuimos de vacaciones a unas aguas termales, huimos aquí del frío y nos fue muy bien. Así es de que este mismo deseo es para ustedes, que hayan gozado realmente estos días, porque nos dan vitamina para seguir adelante, ¿no, Rafa? Así es, y pues nos da mucho gusto estar en este primer programa del nuevo año 2015. Esperamos pues continuar superándonos, continuar ofreciéndoles a ustedes asuntos de interés relacionados con lo que es la temática de este programa, que como su nombre lo dice es la comunicación en su aspecto, en sus aspectos amplios. No solamente nos referimos a la comunicación verbal o escrita, sino a la comunicación incluso no verbal, a la comunicación en todos sus aspectos, y hablando del siglo XXI, pues en las diferentes y variadas plataformas que existen para la comunicación en esta era que es así llamada, la era de la comunicación, claro, la era de la información. Y fíjate, Rafa, que hay una cosa muy importante. Primeramente agradecemos a nuestros directivos, a Alejandro Ruiz y a Malena Miranda. El hecho, Rafa, pues ya vamos a cumplir 2 años, 2 años, ahora en marzo. No, en febrero. Febrero, perdón. Y fíjate, Rafa, que en los tiempos libres yo me he dedicado a analizar cuál es el estado en que se encuentran las distintas corporaciones, empresas dedicadas a la capacitación. Y nos acaban de dar una excelente noticia, aquí Alejandra Villarroel, de que el programa de comunicación y especialmente el curso taller Escribe para que te entiendas, pues tiene muy buen rating, Rafa. ¿A qué se deberá esto? Pues yo creo que es indudable que no es por nosotros, por ti o por mí, porque pues no somos la gran maravilla, sino que son los temas. Yo creo que, aunque suene reiterativo, pues estamos en una época en que la comunicación es fundamental. Y es fundamental porque aunque tenemos todos los medios, tenemos todo el ámbito de comunicación, pues estamos viendo que eso está llevando a mucha incomunicación. Sí, sí, incluso Cantinflas nos lo decía, ¿no? Estamos muy bien informados por radio, prensa, televisión, redes sociales, pero a veces estamos mal comunicados. Sí, pues eso es fundamental. Ahora es muy paradójico, que tenemos comunicación con personas a miles de kilómetros y a veces eso nos impide la comunicación con personas que tenemos a 30 centímetros, aunque digo es paradójico, pero así está sucediendo. Entonces, de escritorio en escritorio, sí, entonces en las empresas. Es muy importante que abordemos esos temas de la comunicación, porque con la abundancia de información que hay, con el exceso de información que hay, si no la manejamos correctamente, pues obviamente eso nos va a estorbar, nos va a impedir una buena comunicación. Incluso, Rafa, ahí después nos entra un estrés, ¿no? De la falta de tiempo, Rafa. Porque si quieres estar perfectamente informado por varios segmentos,
pues el tiempo corre. Entonces tienes que escoger 2 o 3 para que realmente percibas toda la información, la analices, la retroalimentas y la pongas en práctica. No, pues eso es un gran problema, la abundancia de la información. En días pasados se dio, por ejemplo, hablando nada más de libros, sí, se dio un adelanto de los libros que se editarán en 2015. Ajá. Y nada más del primer trimestre. Wow. Y son unos 40 libros. ¿En México? En México, de los cuales más de la mitad son en español y los demás son traducciones. Todos son en español, pero más de la mitad son de autores que escriben en español y otros son traducciones. Perfecto. Entonces imagínate tú, suponiendo que haya 40 libros por trimestre, hablaríamos de 160 libros en el 2015. ¿Cuándo vamos a poder tener tiempo de leer eso? Pues nunca. Por otro lado, con lo que tú decías, tenemos muchos canales, muchas opciones de información. Sí, indudablemente. Solamente para, por ejemplo, el que le interesa la información, pues puede ver en internet 2, 3, 4, 5 periódicos, los que él considere. Claro. Si quiere hacer un balance, quizá vea un periódico que esté inclinado acá a la derecha, otro a la izquierda, otro al centro, es decir, que quiera ver varias opiniones. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema o cuál es la solución más que el problema para eso? Tú decías, falta tiempo. Pues falta tiempo, porque aparte de esto, ahora ya la televisión, ya la común y corriente que era por horarios, por días, pues eso ya se va quedando. Ya uno no ve la televisión a las de 7 a 9 porque es hora pasa tal programa, sino ya, como dicen ahora, es por streaming. Sí. Ahora ya la televisión está allí en internet y uno cuando quiere, cuando puede, la ve y ve lo que uno quiere, en fin. Es tanto lo que hay de informarse, de conocer, que realmente es muy difícil. Y lo peor es que cada elección que hace uno son muchas renuncias. A otros. Sí, porque tú eliges esto, pero renunciaste a todo lo demás. Entonces es un verdadero conflicto, ¿no? Sí. Por eso yo creo que es bueno que comencemos este año y tratemos hoy en el programa, pues algo que nosotros a lo largo de casi 2 años hemos venido exponiendo en estos programas, que es una serie de temas relacionados con la comunicación, pero desde luego privilegiando, porque así es en realidad, lo que es la comunicación escrita y lo que es la comunicación verbal. Sí, indudablemente. Y en la escrita para nosotros viene a ser complementario, no se puede separar el escribir del leer. Sí. Porque ya sabemos que para escribir bien, uno de los elementos importantes es leer hacer buenas lecturas. Leer buenos libros. Entonces, hoy, como les anunciamos en las redes, vamos a comentar aquí con ustedes un curso taller que tenemos y que ofrecemos a las diferentes personas, instituciones, empresas, que le hemos llamado Escribe para que te entiendan. El título, desde luego, es limitado, pero sí es muy importante lo que dice, porque dice que hay que escribir para que te entiendan, es decir, hay que comunicar para que te entiendan. Sí, porque eso, Rafa, a veces provoca problemas muy serios, ¿no? Sobre todo cuando un escrito, una circular o por ejemplo, una circular, tiene su mecánica especial a circular, porque no es lo mismo que un memorándum, por ejemplo. Entonces, cuando los trabajadores ven, se imaginan una cosa, y después el directivo quizá pudo decir situación, se provocan choques y disgustos en el reglón de ventas, Rafa. Ese es importantísimo con los clientes, porque
o sea, escribes mal una palabra y das a entender, no es solamente la incorrección ortográfica, sino que hay de trasfondo de toda la imagen de la empresa, Rafael. Primeramente, el vendedor, pues si escribió mal, pues mejor que me presenten otro asesor comercial, ¿no? Ahora, si esa carta la revisó un jefe, peor todavía. Y si viene con la firma de un director, pues imagínate, ¿qué imagen va a presentar la empresa ante una institución? Sí, tienes toda la razón. Por eso es importantísimo que todo lo relacionado con la comunicación realmente esté perfectamente manejado. Ya comentábamos en programas pasados, has de recordar, que en la actualidad incluso a nivel de gobiernos sí, se dice que gobernar es comunicar. sí. Es decir, actualmente un gobierno que no tenga una comunicación perfectamente establecida difícilmente puede gobernar, porque si hace acciones buenas, benéficas, pero no las conocen los que son beneficiados, pues es casi como que no las hizo. Al revés, si se cometen errores, Claro. y estos son ampliamente difundidos, pues es todo lo contrario. Entonces es fundamental. Entonces les decía que hoy vamos a comentar este curso taller que hemos llamado Escribe para que te entiendan. Este curso taller lo tenemos dividido en 6 módulos independientes. ¿Y por qué modular, Rafa? ¿Es por cuestión de tiempo, cuestión de dar a entender mejor y más despacito todas las iniciativas, las sugerencias que hacemos nosotros para el curso? ¿Por qué lo dividiste en varios esquemas? Le llamamos módulos, le podíamos hablar simplemente 6 partes o Sí. 6 capítulos, Ajá. pero cuando hablamos de módulo hablamos de que hay relación entre esos 6 elementos. Entonces no son... Sí, entonces en este caso, aunque son 6 módulos diferentes, incluso independientes, tienen una relación entre sí. De tal manera que este curso, aunque es de 6 módulos, pudiera cursarse llevando los 6 módulos en un espacio que nosotros calculamos o tenemos calculado de 40 horas, Sí. o bien dividirlo en módulos de 8 horas, de cuya sumatoria Claro. se lograrían los objetivos y las competencias que se proponen en este curso. Entonces, ¿existe flexibilidad, Rafa, entre estos módulos? Claro que sí, porque como... ¿Y el por qué? Pues porque no es lo mismo que, digamos, una persona o una empresa pueda disponer Sí. de un tiempo de 40 horas para cursar el curso completo, Sí. a que pueda irse cursando por módulos, que son 8 horas, serían Sí. 2 horas diarias. 2 horas diarias, que es muy cómodo, fíjate. Sí, pero ya que cursen los 8 módulos, tendrían, como dije, cubiertos los objetivos y Claro. las competencias que este curso le tenemos nosotros asignado. Fíjate, Rafa, y mencionas una cosa muy importante. Por la experiencia que tenemos ya más de 35 años en estas lides de los cursos de redacción, indudablemente los horarios que tenemos igualmente son flexibles, como apuntas tú. Pueden ser 2 horas diarias dentro de la empresa, cubrimos una semana con 10 horas, que es un bagaje importante el que damos, o cuando la empresa dice, no, yo voy a dedicar solamente todo un día, entonces tenemos las 8 horas. Sí. Nos ha resultado de maravilla en estas lides, porque realmente los dos casos tienen ventajas. La primera, la de 2 horas diarias, no se descuida mucho la ocupación laboral, y una semana pues transcurre rápido. En cambio, cuando dedican un viernes completo o la mitad del sábado, el beneficio pues es más palpable,
¿Por qué? Porque todo como dices tú, en lugar de tener esa flexibilidad, lo arropamos y el aprendizaje es más concreto. Sí, esos son ya, desde luego, asuntos didácticos, pero finalmente sí, nosotros debemos de adaptarnos a las necesidades o a las políticas de las empresas. Sí. A veces chocan un poco con lo ideal en lo didáctico, pero pues yo creo que tomando en cuenta que es un taller que es más práctico que teórico, claro. Pues yo creo que en cualquiera de las opciones que tenemos se puede cursar muy bien. Oye, Rafa, ¿y por qué no nos hablas de los objetivos? Toda acción humana tiene un objetivo, un ideal. ¿Cuál es el objetivo de este curso taller modular de redacción? ¿Qué le llamas? Escribe para que te entiendan. Sí, mira, incluso preparamos una transparencia. Ah, mira qué bien. Para que queden los objetivos más claros a nuestros televidentes. Perfecto. El curso le hemos asignado cuatro grandes objetivos que se cubrirán al cursar, en este caso, los 6 módulos. Claro. El primer objetivo se refiere a que con este curso se pretende facilitar y mejorar en las personas, en las empresas, en las organizaciones, dependiendo de quienes toman este curso, los procesos de comunicación. ¿Por qué le llamas procesos, Rafa? Pues porque la comunicación es un proceso, no es un hecho aislado. Es por etapas. Siempre tiene que haber siempre hay un desarrollo. Wow. Decimos que lo más elemental de la comunicación pues es que hay un emisor y un receptor. Claro. Eso es un proceso, no claro. Es algo, no es un hecho aislado. Entonces, facilitar y mejorar estos procesos de comunicación, pero es muy importante que esto lo logremos utilizando los medios, los instrumentos y las plataformas más adecuadas, dependiendo de los fines que se persigan en cada caso. Ándale. No es lo mismo, como ya lo veníamos comentando, lo que el curso va a implicar para que redacten mejor algunos documentos, a que utilizando, por ejemplo, una plataforma de internet, sí, claro. Se elabore, por decirte algo, una presentación electrónica. Es decir, no es lo mismo. Entonces, por eso, cada tipo de medio, de instrumento, de plataforma, va a diferenciar, en este caso, la facilitación y la mejora de la comunicación. Entonces, el primer objetivo es ese, facilitar y mejorar los procesos de comunicación en las personas, en las organizaciones, en las empresas de todo tipo. Un segundo objetivo es que buscamos que los que cursen este taller adquieran mayor destreza en las competencias para escribir correctamente documentos administrativos y de toda clase. Pero ponemos administrativos en cuanto que estamos pensando mucho en las empresas, en las pequeñas empresas, en las grandes empresas. Y sobre todo, Rafa, aquí recuerdo cuando nos explicaste cómo debemos redactar un currículum vitae. A mí me cayó el 20 realmente de que qué tan importante es hacer una buena redacción. ¿Por qué? Porque ahí no estás pasando un comunicado, un dato informativo, tecnológico, cuantitativo o de calidad, sino que te estás jugando ahí el porvenir, un salario y un buen empleo, y sobre todo que una empresa a la que tú tienes pensado llegar a ella y quedarte por tu profesión, pues resalta muchísimo más la importancia de un currículum bien redactado. Sí, no, y sobre todo con la gran competencia que hay actualmente para cualquier puesto. Si hubiera pocos, pues sería quizás más sencillo, pero ahora por cada puesto de trabajo compiten, pues cientos. Si no
decenas o docenas, sí, quizás hasta cientos. Sí. El tercer objetivo es que también se dominen competencias de lectura. A ver, está interesante. Como un medio para aprender más y para escribir mejor. Ya comenté hace un rato que para poder escribir bien, por ejemplo, para incluso tener una buena ortografía, si alguien no lee buenas lecturas, muy difícilmente o casi imposible puede lograr eso. Así que aquí otro elemento, decíamos que no se puede separar la escritura de la lectura. Sí. Vamos también a dar competencias de lectura para que mediante la lectura se aprenda más y también se escriba mejor. Ahora, Rafa, hay muchísimos libros. Yo, por ejemplo, como ingeniero, tú como periodista, ¿cuál es el tipo de lectura más adecuado para gozarla o para asimilar conocimientos de tu propia No, pues aquí en este curso, dependiendo de los alumnos, de los usuarios, dependería el tipo de lectura. Desde luego habrá lecturas de información, es decir, de lo que tú dices, donde uno se informa de la actualización de lo que uno es. Sí. Si uno es ingeniero, pues desde luego tendrá que leer. ¿Te interesa más esto? Lectura informativa, pero también todo ser humano tendrá que también abordar lo que llamamos una lectura, pues, de literatura, una lectura por gusto, por placer, que es donde realmente uno puede aprender no solamente ortografía y aprender a escribir bien, sino que la lectura también forma a uno, porque la lectura siempre trata de aspectos humanos. Sí. Entonces allí hay un crecimiento humano, hay un crecimiento que también a la empresa lo requiere, de las personas, ¿no? Que adquieren valores, que adquieren mayores conocimientos, desarrollan la iniciativa, desarrollan la imaginación, desarrollan la creatividad, es decir, son elementos que influyen en lo que se llama la formación integral de las personas. Entonces aquí partimos de esa tesis de que para poder tener buena comunicación hay dos elementos fundamentales que son, desde luego, escribir bien, pero también leer bien. Yo recuerdo muchísimo, Rafa, en mi época de joven, las novelas de Emilio Salgari. Sí. Y la gozaba yo, y en el fondo se me quedó el sentimiento de ser intrépido. Yo recuerdo cuando el capitán Sandokan se ponía los espadazos, siempre buscaba un ideal, un objetivo. Y al jugarse la vida con las espadas, pues tú hacías lo posible por ganar. Y creo que ese fue el mensaje que me quedó de las famosas lecturas de Emilio Salgari. Sí, pero fue el mensaje, pero también eso te inició en la lectura. Sí. Y seguramente no me las perdía. Fue la raíz, fue el inicio de que tú seas una persona que durante toda la vida ha seguido leyendo. Claro. Sí. Claro, eso es un inicio para jóvenes, adolescentes. Sí. Leer ese tipo. Ahora actualmente pues hay muchas más. Está Harry Potter. Muchas más formas de... Mucho más extenso el panorama, ¿no? De hacerlo. Y pues aquí no importa, muchos dicen que deben leerse libros, y sí, eso sí, pero no importa si lo leen un libro físicamente en papel o se lee también en una tableta, ¿no? Eso sería lo de menos, pero lo importante es que daremos una serie de elementos en el curso para leer mejor, para aprender mejor y para tener ese gusto por la lectura. Y el cuarto objetivo de este curso se refiere a que con el curso, al preparar a las personas en estos aspectos, sí, desde luego se contribuirá a perfeccionar las estructuras de comunicación, claro, de las empresas y de las organizaciones. Esto es muy importante porque ya lo hemos dicho y lo estaremos repitiendo, de que en esta era de la comunicación, si no existe en cada organización una adecuada
y funcional y eficiente estructura de comunicación, pues se corren muchos riesgos, ¿sí? Y la comunicación es estratégica en cualquier tipo de organización. Y aquí, Rafa, ¿qué papel juega el director de recursos humanos o el jefe de capacitación para que sus trabajadores, secretarias, empleados, como dices tú, perfeccionen las estructuras propias de la comunicación como un elemento valioso para la empresa? Pues esas personas de recursos humanos o de capacitación son claves en cada una de las empresas, de las organizaciones, porque ellos saben muy bien lo que el año pasado fue el resultado de una investigación que se hizo entre más de 5,000 jefes de recursos humanos, donde se les preguntó cuáles eran las competencias que ellos consideran de las que carecen o las que menos tienen los trabajadores, sí, o los que llegan a aspirar a ser trabajadores. Y de las competencias que, por decir algo, todos coinciden, es que la deficiencia en las competencias de comunicación son muy grandes. Entonces ellos saben que existe esas deficiencias, ellos saben la importancia que tiene los cambios que vendrían a las empresas, claro, en la medida que el personal tenga mayores competencias de comunicación. Entonces ellos son fundamentales porque son quienes tendrán que programar esa capacitación y utilizar por las diferentes opciones. Nosotros sí estamos presentando una opción que consideramos válida porque, como dije yo al principio, ya casi durante 2 años, sí, ya casi, hemos ido desarrollando varios de estos temas. Entonces, tenemos esa ventaja de que el curso se daría en forma presencial, claro, pero siempre los trabajadores, en el momento que ellos quieran, en el momento que ellos decidan, podrán retroalimentarse, ya que todos nuestros programas, pues más de cerca de 100 programas, están en el portal de astl.tv, allí están. Son 100 horas, ¿verdad? Sí, entonces ellos podrán, en un momento dado, pues escoger, seleccionar. Sí, recordar o repasar, como se dice, tal tema, porque allí, por ejemplo, tú hablabas del currículum, pues creo que hicimos 3 programas, sí, de cómo se debe elaborar un currículum. Entonces, pues allí muy bien ellos podrían acudir para ampliar. Además de que pues nosotros a los que llevan estos cursos, desde luego, les entregaríamos unos apuntes. Claro. Pues puede ser en forma tradicional escritos o bien en un disquete o en una USB, dependería, pero tendrían también a la mano la información del curso. Y fíjate, Rafa, por la experiencia que tenemos, y tú no me lo vas a negar, por la globalización, indudablemente las empresas transnacionales buscan empleados, trabajadores e incluso directivos que no solamente manejen su idioma, el idioma nativo, sino que también manejen inglés, francés, italiano, chino, que ahora empieza la gran presencia de China en el comercio. Entonces yo creo que para tener un dominio posterior de un idioma extranjero, indudablemente le tenemos que dar muchísima importancia a dominar las competencias, las buenas prácticas de la redacción en español. Sí, desde luego. Vamos a hacer una breve pausa y comentamos esto que acabas de mencionar. Bueno, gracias. En Deiman
Contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. De lo que comentabas anteriormente, pues desde luego que es fundamental. En la medida yo creo que uno domine, conozca mejor la lengua propia, pues eso puede facilitar mucho el adquirir otras lenguas. En el caso, por ejemplo, de la más común, que es el inglés, pues en realidad la gramática inglesa es más sencilla que la española. Entonces, si uno conoce ya los elementos fundamentales de la gramática, pues se le va a facilitar. Yo creo que tú tienes toda la razón. En la medida que las competencias idiomáticas en la lengua nativa sean mejores, pues podrán ser más fáciles las otras. Desafortunadamente en México está sucediendo algo, que a veces hay personas que conocen mejor gramáticas de otros idiomas que del propio, porque al estudiar las otras lenguas, pues tienen ya un interés muy concreto de estudiarla o de aprenderla por un trabajo, o de aprenderla porque van a ir a hacer un posgrado. En fin, hay una finalidad que los lleva a aprender ese segundo idioma, tercer idioma, y eso pues los motiva, claro, y aprenden mejor. Sin embargo, la lengua nativa, como uno la aprende desde pequeñito, pues si no realmente no le dan una buena enseñanza gramatical en la educación básica, pues ya no se la dieron nunca, porque el que no aprendió allí ya difícilmente después la va a aprender. Fíjate, Rafa, la importancia de estas capacitaciones ya dentro de las empresas, o no solo de las empresas, hay muchas personas que por sí mismas quieran aprender esto, y desde luego también nosotros damos esa opción de formar grupos independientes o incluso pequeñitos grupos, ¿verdad? Sí, aquí tienes mucha razón, Rafa, que claro, todos nos movemos por el interés comercial, pero fíjate, Rafa, en la experiencia que he tenido a nivel personal, he gozado yo realmente los otros idiomas. ¿Por qué? Y se los voy a platicar así rapidito. Incluso fue la razón o el momento histórico en el que conocí a Rafa cuando yo tendría sus 8 o 9 años, Rafa. Resulta que yo en Morelia fui integrante del coro de los niños cantores de Morelia.
competimos fuerte y duro con los niños cantores de Viena, y ahí en la primaria, de los 8 a los 12, 13 años, pues nos enseñaban canciones, por ejemplo la misa de Requiem en latín, en alemán, en italiano, en francés, en inglés, y el maestro Romano Picuti, que había sido director de los niños cantores de Viena, y que el maestro Miguel Bernal Jiménez fue directamente a Viena, le pone un cheque al maestro Picuti y dice, me lo quiero llevar a México. Y dije, ¿a dónde? A México. ¿Y quién es usted? Soy fulano de tal, ya le dio sus credenciales, convenció al maestro Romano Picuti y regresó, bueno, vino a México, fundó, junto con Miguel Bernal Jiménez, el coro de los niños cantores de Viena. Entonces, ¿perdón? De Morelia. De Morelia. Entonces ahí, todos los chamaquillos que estábamos juguetones y traviesos, pero cuando Rafa nos ponían a cantar, eran 6 horas diarias de canto, además del tiempo dedicado a la primaria, que en aquellos años era mañana y tarde. Voy a esto, que realmente, ¿por qué nos empezaron a enseñar estos idiomas? Y a buscar que aprendiéramos el idioma, porque querían que lo que cantáramos realmente lo sintiéramos, es decir, que gozáramos el idioma. Entonces, esta experiencia, en una ocasión, fuimos los niños cantores de Morelia al bellísimo pueblo, ¿es mágico? Sí. Mágico, de Tlalpizagua. Tlalpujagua. Ahí cantamos la misa de una primera comunión. No, de una boda, creo. ¿De una boda? Y ahí fue al pueblo de Rafa, y de ahí empezó ya la relación, pues a nivel de chiquillos, ¿no? Entonces, lo que acentuó Rafa, dada la globalización, pues sí, personas ya que buscamos un nivel superior, pues hay que dominar idiomas. Y no solamente dominarlos como tú dices, técnica, prácticamente, y qué bueno que nos proporcionen un mejor salario, sino también el gozar el idioma, ¿no? Leer los libros en ese idioma y comprender la cultura del otro pueblo. No, y ahora más con Internet, ¿no? Que si bien ya el español es una lengua que en Internet ocupa, creo que el 3er lugar, pero todavía el inglés sigue dominando. Sí. Entonces, el que no tiene conocimiento de inglés, pues se pierde mucha información que está en Internet. Aunque ahora dice que teclee y traduce, pero pues son traducciones pues muy de máquina, ¿no? Sí, de máquina, sí. Le falta el sentimiento. Sí. Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos los objetivos que perseguimos con este curso taller. Ahora vamos a completar o a concretar lo que se va a aprender en el curso. Perfecto, Rafa. Y por eso decimos que en este curso taller se van a dominar una serie, un conjunto de competencias. Competencias, no sé si todos nuestros televidentes entiendan qué es eso, pero competencia es en qué vamos a ser competentes, es decir, qué vamos a saber realmente en este curso. Aquí en México un poco se confunde porque competencia también nosotros lo entendemos, por ejemplo, la competencia entre 2 equipos de fútbol. En el español de España no hay confusión porque allá aquello es una competición. Si hay dos equipos, 2 jugadores que compiten, están en una competición, exactamente, no en una competencia. Porque competencia se refiere a anular al otro, ¿no? Al de enfrente. No, se refiere a ser competente en algo. Ajá. La competencia. Entonces aquí vamos a decir en qué vamos a ser competentes con este curso. Por ejemplo, Rafa. La primera competencia que en este curso vamos a dominar es que los que lo tomen podrán desenvolverse con naturalidad y proactividad en la sociedad de la información y la comunicación. Es decir, actualmente no hay persona que no esté dentro de la
sociedad de la información y la comunicación, y eso se ve pues de que todo mundo trae un teléfono celular inteligente, o trae una tableta, o ahora traen relojes inteligentes, Sí, y pues desde luego toda la red de internet. Pero yo creo que la mayor parte de las personas, me atrevería yo a decirlo, aprovechan muy poco esos instrumentos, porque pues básicamente la juventud pues se comunican a través de las redes sociales, ya menos de correos electrónicos, pero básicamente es lo que hacen, y eso es bueno en la medida que permite que haya esa información, que haya ese intercambio entre las personas, pero eso no es ni el 1% de lo que uno pudiera obtener para desenvolverse con proactividad dentro de las sociedades de información y la comunicación. Entonces, aunque este no es un curso de computación ni es un curso de internet, necesariamente van a tener esta competencia, porque para escribir mejor, para leer mejor, para comunicarnos mejor, vamos a darles nosotros una serie de, vamos a llamarlos, aunque sean tips, pero van más allá, de qué forma se puede aprovechar mejor todos esos instrumentos que ahora afortunadamente contamos con ellos. Y es importantísimo, Rafa, porque, por ejemplo, a veces a nivel directivo, dicen, no, que lo haga la secretaria. ¿Yo para qué me meto en eso? Y es que ya no veo bien, o porque sencillamente para eso le pago a la secretaria, ¿no? Y como que se retiran un poquito de esa responsabilidad que tienen de actualizarse. Pues es que desgraciadamente hay personas, y sobre todo las personas de mayor jerarquía, que tienen a su servicio pues un grupo, claro, mínimo una persona que les maneja sus redes. Entonces ellos ni escriben en Face, ni mandan Twitters, es decir, ellos simplemente les informan, oiga, pues llegó esto, y le dicen, pues ay, contesta, ¿qué hacemos? Tal cosa, sí, ¿no? Es decir, Jorge tiene razón en ese sentido, de que hay personas de mucha categoría social o económica, claro, o política, que son algunos analfabetos de la tecnología, ¿verdad? Claro. Y eso pues los limita, sí, porque si no tienen a su lado la persona que se enferma y ese día se muere, que les lleva a sus redes, pues claro, tienen problemas, ¿no? Pero por eso decimos que todo mundo que tome este curso se va a poder desenvolver con naturalidad y con proactividad en esta sociedad de la información y la comunicación. Esta sería una primera competencia. Otra competencia que se va a adquirir en este curso es aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen a los individuos y a las organizaciones las tecnologías de la información y la comunicación. Claro. Es decir, aquí vamos a tratar en un momento de este taller cuáles son las grandes ventajas y de qué forma se pueden aprovechar al máximo para los fines, sean individuales, sean de empresas, sean de grupos, ¿sí? Exactamente. Una tercera competencia es que se van a adquirir los elementos lingüísticos esenciales para el manejo del español escrito. Ándale, está muy bueno esto. Es decir, no hablamos ahorita todavía de algunos elementos de gramática, sino más bien de tipo lingüístico, es decir, de tener elementos, por ejemplo, de ciertos conocimientos etimológicos, de ciertos conocimientos del desarrollo del lenguaje, del idioma español, de tal forma que podamos manejarlo mejor. Sí. Incluso recuerdo, Rafa, que existe una descripción extraordinaria de la historia, de cómo nació el español.
Y tuvimos avalancha de correos electrónicos, ¿no? Sí, pues eso es muy importante Y me porque... llamó la atención a mí, dije, bueno, si ese es su curso de redacción más práctico, ¿por qué se interesan tanto en cómo nació el español? Pues es que no que quieran saber allá los siglos pasados, sino por las ventajas que te proporciona Claro, para manejar mejor el idioma. sí, indudablemente. Sí. Una competencia fundamental que se adquirirá es que se va a mejorar notablemente la redacción de textos. Ese es el meollo. Ya estamos cayendo en algo muy concreto, Sí. que vamos a mejorar notablemente en la redacción de textos. Y si no, nos regresan el dinero. No, desde luego. Otra competencia es que vamos a mejorar notablemente en las habilidades para leer por necesidad y por placer. Exactamente. Es decir, todos tenemos necesidad de leer, Sí. pero no todos hemos logrado leer por placer, por gusto, no solo por necesidad o incluso por obligación. Mucha gente tiene que leer por obligación, pero pongamos por necesidad. Pero también aquí vamos a tratar de que los que lleven este curso también logren leer por placer, Sí, es importante. porque eso vamos a ver en el curso, tiene muchas ventajas para las personas en su vida, no solo laboral, sino en su vida personal. Otra competencia es que van a poder utilizar, hasta donde sea posible, un tipo de lenguaje que sea, en primer lugar, preciso y claro, ya que siendo este un medio de expresión y comunicación, mientras más ambiguo o confuso sea, menos podrá decirse que cumple con su función. Es decir, la competencia de tener un lenguaje preciso y claro. Sí, porque los escritos, sabes que son confusos, Rafa. Realmente no sabes qué hacer ni qué determinación tomar, y más en un ambiente empresarial, que recibes, como se dice comúnmente, un rollo y dices, ¿y qué voy a hacer yo si no entiendo yo mismo lo que está escrito? Ahora, si yo no lo entiendo, ¿mi jefe lo habrá entendido? Pues sí, es que allí comienza desde lo que diríamos es ordenar en la mente lo que uno va a escribir. Sí. Porque si tú no lo tienes ordenado, organizado en tu cabeza, pues difícilmente lo vas a poder transmitir en un escrito. Por eso algunos definen que redactar es ordenar. Sí. Sí. Entonces la redacción decimos que debe ser precisa, concisa, y eso le dará claridad. Claro, ¿sí? claro. Porque si es concisa, es decir, si no es muy amplia, si no es más que lo que se quiere decir, y vamos a ver que hay que ir directo, ¿sí? No hay que dar vueltas, no hay que tratar de poner, como decimos, paja. Exacto. Debe ser uno muy conciso, y si somos precisos, es decir, si utilizamos las palabras adecuadas y si utilizamos las reglas necesarias tanto de ortografía como de sintaxis, pues nos va a dar por resultado un escrito claro. Dijiste una palabra mágica, Rafa. Sintaxis. ¿Saben de dónde viene la palabra sintaxis? Precisamente del griego sintao, que es poner las cosas en orden. Sí. Entonces, otro agregado cultural. Sí, porque aquí sintaxis, pues sabemos esto, que no hay ¿Y taxis, qué es ¿no? eso? Que Sintaxis. no Pues, encuentro un taxi. o que están muy caros. No, pues que no hay, porque luego se para uno en una esquina y no Y pasa. sintaxis, ¿no? Pero aquí tú dices el significado de esta parte de la gramática, ¿no? Sí, sí, sí. Que es la que permite que haya orden Pongamos orden. en el lenguaje. Otra competencia se refiere a que se va a aprender a ser cautos en la utilización de vocablos incluidos en el lenguaje popular, Sí. sobre todo en el momento de querer redactar con un fin preciso. Es decir, actualmente
yo diría que hay 3 tipos de lenguaje. Sí, Rafa. Que coexisten, y es normal. Existe el lenguaje popular o familiar, Sí. pero es lenguaje hablado. Si la forma en que hablamos es una forma familiar. De confianza, Sí, ¿no? ahora existe otra forma que ya no es hablada, que es escrita, que es el lenguaje de las redes sociales. Sí. Y Es otro. es otro. Y existe el que yo diría el lenguaje español, el lenguaje correcto. Entonces hay 3. Sí. Entonces el lenguaje familiar pues se va a seguir utilizando, pero vamos a ver en el curso que no hay que confundir el pretender escribir como hablamos en la forma familiar, y también hay que ver que en las redes sociales escribimos o se escribe de una forma que es válida, porque aparte es necesaria, porque allí hay muchos límites. Hay límites de espacio, Sí. es decir, en Twitter son 140 caracteres, Sí. y aparte, lo de siempre, hay límites de tiempo. Sí. Entonces, no vamos a decir que es la forma correcta de hablar, de escribir la red social, es una forma necesaria, Rápido. sí, que desde luego, pues, ya se impuso, no se está imponiendo, ya se impuso. Ya se impuso. Pero hay una tercera forma de escribir, que es la forma correcta, es lo formal, Sí. es lo que nosotros, si nos queremos dirigir a una persona, no por negocio, por decir a una chica, y queremos decirle algo formal, pues vamos a utilizar un lenguaje no de red social, ni un lenguaje popular o familiar, vamos a utilizar un lenguaje, pues el lenguaje español, el lenguaje que nosotros debemos escribir, Y que ya encierra... sin cierto- excluir la forma Exactamente. de las redes sociales, y tampoco sin excluir el familiar o el popular, que algunos literatos utilizan en novelas, por ejemplo. Sí. Hay varias novelas que están escritas grandes partes en esa forma, pero ya ahí es una literatura. Ellos están convirtiendo esa forma popular o familiar en literatura. Incluso por la mecánica que tienen de capacidad y de creatividad, como dices tú, un lenguaje familiar, aunque sea brusco, encaja perfectamente en la temática de la novela. Sí, pero no, por Pero ejemplo, ya es un recurso. por ejemplo, hay en México hubo en los años 60, Sí. antes, fíjate, antes que existieran los Beatles, se considera que los Beatles fue como el cambio de paradigma en la juventud. Sin embargo, antes de que los Beatles existieran, ya en México se dio lo que se llamó la literatura de la onda, así se Ok. llama, ¿no? Sí. Con escritores como José Agustín, Sí. como Parménides García Saldaña, como René Avilés, es decir, esos jóvenes comenzaron a escribir Sí. como se hablaba en la onda en ese tiempo, es decir, rompieron con la literatura formal anterior y comenzaron a escribir con ese lenguaje de la onda, así se le llamó literatura de la onda, es decir, entonces no hay pelea, pero sí, si yo, que no soy literato, escribo como hablo, pues voy a escribir muy mal, Claro. o voy a utilizar formas que no son aceptables en lo que escribo, porque son formas de lenguaje familiar, lenguaje verbal, ¿sí? Sí, claro. Entonces, eso va a ser algo muy importante, el tener cautela en el uso de ese lenguaje familiar o de ese lenguaje de las redes sociales actualmente. Otra competencia es redactar con orden y claridad Ándale. los pensamientos y argumentos sobre las modas que puedan existir acerca de las diferentes maneras de expresión, en especial en las redes sociales. Sí, Esto ya más o menos lo totalmente. dijimos, pero lo importante es la competencia para redactar con orden y claridad Sí. los pensamientos y argumentos. Lo que yo decía, si nuestros pensamientos, si nuestros argumentos no los tenemos claros,
en la mente, transmitimos esa confusión. No vamos a poder, va a ser muy difícil sí. Escribir. Si lo tenemos claro, pues inmediatamente comenzamos a escribir. Hay muchas personas que dicen cuando tienen que escribir que no saben cómo empezar. Sí. Es decir, están denotando que no tienen claro lo que van a escribir. Exactamente. Sí. La siguiente competencia sería que van a convertir el escribir en todo un arte que podrá desarrollarse para establecer la comunicación deseada, independientemente del medio o la plataforma utilizados. Exactamente. Es decir, cuando hablamos de escribir bien, no nos referimos nada más a escribir en el papel o escribir en un teclado simplemente, sino nos referimos a que si hacemos un video, si hacemos una película, si hacemos una presentación electrónica, lo que hagamos en plataformas de otro tipo, básico ahí es que esté bien redactado. Sí. Si una película no tiene un buen guión, jamás va a ser una buena película. Y cosa curiosa, Rafa, las películas de mayor trascendencia tienen textos cortos, tanto cuando ponen el subtítulo, cuando lo hablan. Sí, pues es que es lo que te digo, es el ves guión. La expresión, la cara, el modal, y te bastan 4 o 5 palabras y ya captaste toda mi idea. No, y es muy importante, por ejemplo, que en las películas la mayor parte del lenguaje que ahí se utiliza es familiar. Exacto. Y sin embargo vean que es un lenguaje muy correcto. ¿Y hacerlo ¿Por qué? arte? Porque se hizo un guión, y el guión pues es la base de una película. Incluso con Los Olvidados de Luis Buñuel. Claro que sí. ¡Qué película!, ¿no? Por eso Luis Buñuel fue Luis Buñuel, ¿no? Así es. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos pasó el tiempo muy rápido. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana en este mismo astl.tv a las 7. No olviden que están ustedes en el mejor canal de televisión por internet. Sí, indudablemente, Rafa, me gustaría hacer un punto nada más de vinculación entre los adultos y los jóvenes. Estimados intertelevidentes, como lo hemos expresado aquí, a veces los adultos nos cuesta un poco trabajo entrar a las redes sociales, pero Rafa, el curso taller modular de redacción, Escribe para que te entiendan, ya tiene un valor. Tenemos a una persona que es una maravilla en la cuestión del manejo de las redes sociales. Se llama Janet Santiago Escobar. Con ella se pueden comunicar para ver la cuestión del taller a este correo electrónico: taller.redaccion.astele, y la A, la S, la T y la L, @gmail.com. Janet, muchísimas gracias por cooperar con nosotros. Y Rafa, pues creo que fue un programa también muy interesante, y los esperamos el próximo martes ¿de qué horas a qué horas? 7 a 8 de la tarde, ya de la noche, porque estamos en este horario que ya a estas horas es de noche. ¿Y con estos fríos, Rafa? Sí, esperamos que tengamos mejor clima. Buenas noches. Buenas noches.